Cordial saludo, mi nombre es Lina Marcela Castillo Espina del curso Tratamiento de Aguas Residuales, grupo número 12 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este video haré la presentación sobre la fase 4, que es aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, en este caso se sobre un artículo en particular que trataba la evaluación de una PETAR. En este caso la PETAR se llama Quetzalapán Cedeño y queda en Banderilla, en México. La evaluación se hizo con el propósito de revisar los parámetros físico-químicos con los cuales se calcularon parámetros de operación como la carga orgánica volumétrica, la relación alimento-microorganismo y el tiempo de retención hidráulico. El objetivo principal de esta evaluación es revisar si la PETAR cumple con los parámetros establecidos de acuerdo a la norma que rige en dicho país. Bueno, como introducción tenemos que de acuerdo con Agua 2011, a nivel nacional hay un regazo del 11% en la colecta residual que se genera, así como un tratamiento de solo el 43.4% de la totalidad de aguas residuales generadas. Esto hace evidente la necesidad de verificar que al menos las aguas que reciben tratamiento se tenga la certeza de la calidad con que son vertidas nuevamente al medio ambiente. La PETAR de Quetzalapán Cedeño entró en operación en el 2011 con el fin de tratar aguas residuales domésticas de la población de Banderilla y localidades aledañas. Desde entonces no se tiene conocimiento de la eficiencia del tratamiento de las aguas domésticas ni tampoco de las operaciones de la planta, si las operaciones que la planta realiza son adecuadas. Eso es importante, ¿por qué? Porque a pesar de la inversión y la operación de la PETAR, las deficiencias en el tratamiento afectarían a toda la población nacional, al río Cedeño, que queda muy cerca de esta población, y es el cual fue clasificado por la Ley Federal de Derechos como tipo B en el 2014, lo que indica que tiene especificaciones de acuerdo al público urbano. Bueno, dentro del estudio se midió pues todo el proceso que está, digamos, dentro de todo el flujo del proceso que conlleva el tratamiento de esta planta. Como pueden ver en esta imagen, aquí a continuación se describe. Esta planta está ubicada en la carretera federal de Banderilla-Xalapa, junto al río Cedeño. La planta recibe descargas de aguas residuales del municipio de Banderilla. Está diseñada para un caudal medio diario de 40 litros por segundo y un caudal máximo extraordinario de 108 litros por segundo. Este caudal es muy importante saber su rango, desde su máximo y mínimo pues rango. Más adelante vamos a ver porque eso podría afectar si lo que se genera y llega a la planta es mayor o es, digamos, está dentro del rango de su capacidad. La PETAR consta de rejillas de cibriado grueso que podemos ver aquí, un homogenizador, un microbiado, un desarenador, reactor biológico, que viene siendo el tratamiento secundario, especificación de los lodos activados, modalidad convencional, sedimentador, por aquí desinfección, que es esta parte de aquí, y adicionalmente cuenta con lecho de secado de arenas, así como tratamiento de los lodos generados, específicamente digestión de lodos. Descripción de la metodología.
La metodología la podemos ver aquí en este diagrama. Para la evaluación de la PETAR se diseñó, la metodología fue de acuerdo al autor Rojas del 2012 y otros autores como Montiel, Ramírez, entre otros, que hay literatura sobre ellos que han realizado tratamientos similares en la región. Por ende se tomó esa metodología como base para el trabajo. La primera fase incluyó el muestreo y la caracterización del agua potable, como lo podemos ver aquí, muestreo de caracterización. La segunda, se obtuvieron los parámetros básicos de operación, relación con la eficiencia de remoción, fueron calculados a partir de la caracterización y dimensiones de la planta, y en la tercera fase se verificó el cumplimiento de acuerdo a la norma. La norma es Semarnat de 1996. Gracias a esto fue posible la discusión de los resultados realizados, recomendaciones y demás para la operación de la planta. Hizo el muestreo. El muestreo de las aguas residuales implica seccionar puntos de muestreo, fechas, recolección, tipos de muestra, entre otros. Para este caso, por aquí vemos, el primer punto fue, para los puntos de muestreo se muestrearon tres partes, que son las que vemos aquí resaltadas en rojo. El primer punto es el cárcamo de bombeo, el segundo el reactor biológico, el tercero el efluente de la PETAR. Ya que este está al final del tanque de desinfección pasando por un canal. Las muestras recolectadas en los tres puntos fueron de tipo simple, considerando que una muestra compuesta implica mayor complejidad respecto a los tiempos y el tratamiento de acuerdo a la ubicación de la planta. La frecuencia del muestreo fue semanal, con periodos de 10 semanas consecutivas. Se inició el 1 de septiembre el primer muestreo y se concluyó el 3 de noviembre del 2014. Los muestreos se realizaron en días lunes, tomándose las muestras aproximadamente a las 9 de la mañana. Bueno, la caracterización, que viene siendo el flujo del proceso, la caracterización se llevó a cabo en los siguientes parámetros de físico-químicos de temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno y la relación entre ambas. Índice volumétrico de lodos sólidos en sus formas, tales como sedimentables, sólidos volátiles, totales, fijos, fijos totales, sólidos totales, totales suspendidos, volátiles y fijos, y sólidos disueltos totales. Para la determinación de los parámetros básicos de operación de la planta, la evaluación de funcionamiento de las operaciones de la planta, así como el concepto operación, requirió de parámetros que dieran punto de partida para revisar y comparar la bibliografía, más afín con los parámetros de diseño de la planta. De acuerdo al tipo de tratamiento, se definieron parámetros partiendo del reactor biológico como resultado de la bibliografía consultada. Se definieron tres parámetros para determinar el funcionamiento de la planta. Se analiza la eficiencia de la remoción de la planta a través de los resultados de los análisis hechos a las muestras del afluente como el efluente a través de la demanda biológica, DQO, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otras. Bueno, los resultados, verificación del cumplimiento. Aquí se compara la verificación del cumplimiento de acuerdo a la norma que nos indica, que es la de Semarnat 1900, que es la norma que aplica para el país que hicimos la revisión bibliográfica, que viene siendo México. El cumplimiento de Semarnat 1996 se llevó a cabo mediante la comparación de la norma de referencia con los resultados obtenidos en la caracterización del efluente. Aquí podemos ver ahorita los resultados. La PETAR opera de manera heterogénea.
fuera de los parámetros recomendados, por ende con baja eficiencia. A pesar de ello cumple con los parámetros evaluados con las normas de descarga de agua tratada como resultado de la evaluación. Se hicieron recomendaciones al organismo operador para mejorar la eficiencia de remoción de materia orgánica y elevar el costo del tratamiento. La PETAR se mostró que la materia orgánica es removida entre un 80 y un 94%, mientras que la remoción, de acuerdo a estos autores, lo que recomiendan es para este tipo de tratamiento, la eficiencia de la remoción de la materia orgánica debe estar entre un 85 y un 95%, lo que significa que desafortunadamente más de la mitad de los datos son menores al 85%, lo que significa que la planta tiene una baja remoción de esta materia orgánica, al menos la mitad en las veces en las cuales fue evaluada. En cuanto a la remoción de materia orgánica total, degradable y no biodegradable, estuvo entre un 70 y un 89%, mientras que lo recomendado para este tipo de plantas está entre un 85 y un 90%. Con lo que quiere decir, como en el caso anterior de solo la materia orgánica, la eficiencia fue baja en la mayoría de las veces que se tomó esta evaluación. En cuanto a los óleos suspendidos totales, los resultados muestran que en algunas ocasiones la planta opera fuera de la eficiencia necesaria, dejando más óleos suspendidos en el agua de lo permitido. Y las consecuencias de estas bajas eficiencias generan efluentes más contaminantes con consecuencias previsibles para el río Cedeño. Adicional a estos resultados, lo que acabamos de ver se encuentra en estas gráficas, pero adicional a estos resultados también se puede observar que la PETAR recibe mayor carga para lo que fue diseñada. La alta carga orgánica volumétrica presente durante las 3 semanas fue causa de concentraciones del afluente mayor a 310 miligramos sobre los cuales, aunque permanecen mayor tiempo en el reactor biológico, no alcanzan a ser degradados suficientemente. Un estudio realizado señala que el sustrato está muy diluido. Si el sustrato está muy diluido, las bacterias no actúan de la manera correcta, no tienen suficiente alimento para vivir, mientras que el exceso de sólidos disminuye la movilidad de los microorganismos y por consiguiente la efectividad del proceso o les impide accedimiento, lo que aumenta el riesgo de inhibir eso porque hay demasiada biomasa para las bacterias. Podemos concluir que la planta tiene exceso de carga de acuerdo a su diseño, y adicional a esto, en ocasiones en los que fue evaluado no cumple con los parámetros establecidos por la norma. Como menciona este autor, el tratamiento convencional de las aguas residuales es de aproximadamente 10 horas. En este tiempo solo se necesitan 6 horas para la adecuada remoción de DBO producida por materias carbonáceas. El tiempo adicional permite que tenga lugar a nitrificación, lo que puede ser confirmado en la PETAR de Banderilla. Aquí podemos ver las gráficas de los resultados tanto para la carga orgánica volumétrica como para el tiempo de retención hidráulico. Y conclusiones y recomendaciones. Es posible saber el efluente mostró un comportamiento dentro de lo típico para las descargas del agua doméstica con una concentración media. Las eficiencias de remoción obtenidas de cada evaluado se consideran bajas y presentan gases. Lo que se recomienda es hacer un monitoreo más constante, una evaluación más continua para poder intervenir los parámetros que no se cumplan y de esa manera poder lograr organizar o ajustar dichos parámetros con el fin de que las aguas residuales que se viertan no estén contaminadas. Muchas gracias.